Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora. ¿Se escucha bien? Buenas tardes. Bien, se escucha, entonces está perfecto. Aguardamos, si le parece, unos minutitos más y empezamos, ¿sí? Bueno, dale. Bueno, chicos, si les parece, ¿Comenzamos, doctora? el Bueno, día de hoy, así que les agradezco. Vamos a presentarnos uno a uno, el grupo, y cuando ustedes digan, chicas, adelante, no hay inconveniente. Muchas gracias, obviamente, al público por la, digamos, por la hora que se conectaron, ¿no? Muy puntuales. Gracias. Ahora sí, chicos, adelante. bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, ¿sí? Yo soy Mariela Miliski y junto a mis compañeras Antonella Suárez y Lady Matías Bus queremos compartir esta charla con ustedes de este tema tan relevante como es la depresión y el suicidio, ¿sí? Básicamente, comenzar un nuevo día muchas veces se vuelve un desafío para la persona que está padeciendo depresión, ¿sí? Colocar los pies a levantarse en el suelo, tener que lavarse los dientes, mirarse al espejo y reconocerse, o simplemente pensar para qué estoy, o soy una inútil,
o no sirvo para nada, esto se vuelve todo un desafío, ¿sí? Para la persona. Es muy difícil, digamos, comenzar día a día con todos estos sentimientos encima. Básicamente, muchas veces nosotros estereotipamos a la depresión como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensamos que el paciente depresivo solamente es aquel que está acostado, es un paciente que siempre está durmiendo, ¿sí? Que no tiene ganas de hacer nada, y no siempre se presenta de esta manera, ¿sí? A veces pueden estar sonriendo, pueden estar compartiendo muchas cosas con los amigos, pero sin embargo tienen ese sentimiento de tristeza que los abruma, que los condiciona, ¿sí? En su día a día. Entonces, no siempre, como les digo, se va a presentar de esa manera. Y nosotros tenemos por costumbre muchas veces que le damos ese nombre al depresivo, ¿sí? Es aquel que solamente encasilla en esos síntomas. Y aparte de eso, nosotros mismos decimos a veces, no, estoy depresivo, o mirá que él está depre porque le pasó algo. Y en realidad es importante poder diferenciar cuándo se trata de una depresión realmente, un trastorno como es la depresión, o se trata de una tristeza a la cual siempre le vamos a asociar una causa, ¿sí? Hay un porqué del cual ocurre. Además, cuando se presenta una tristeza como tal, siempre ese gatillo, ese desencadenante, va a tener una duración, digamos, corta, ¿sí? Generalmente no condiciona las actividades del día a día de todos los pacientes, podés hacer tu vida normal aunque te sientas triste, y en el caso de la depresión como tal, ya se manifiesta de una manera más permanente. A veces hay gatillos o desencadenantes, pero a veces no, simplemente es una sensación que me abruma, ¿sí? Es un vacío que siento, es una tristeza absoluta y que yo no la puedo controlar muchas veces, ¿sí? No la puedo sobrellevar. Entonces también pasa de que no tiene una causa como tal para manifestarse, ¿sí? Y en lo otro que es importante es que condiciona las actividades del día a día del paciente. Bien, pásame la diapo. En general es una enfermedad que afecta muchísimo a nivel mundial, digamos. Hoy en día esto se ha visto incluso incrementado con la pandemia. Más de 300 millones de personas sufren este trastorno anual a nivel mundial, y en Argentina 1 de cada 10 pacientes también están sufriendo este trastorno de depresión, ¿sí? Este trastorno de depresión también lleva a el pensamiento suicida, ¿sí? Por lo cual 800.000 muertes por año se registran a causa de ello. También es más frecuente en las mujeres, ¿sí? Una relación más o menos de 2-1 con respecto al hombre, y esto tiene una explicación que muchas veces las mujeres somos más emocionales que los hombres, y el hombre por ahí es un poquito más racional. Entonces las mujeres actuamos más según cómo nos sentimos, más que cómo pensamos. Entonces esto es lo que directamente involucra, digamos, a el gran número, digamos, de afectados en cuanto a mujeres con respecto a hombres. Bien, básicamente tenemos que conocer, como les dije, que este trastorno, ¿sí? Se va a presentar no solamente con esa tristeza, ¿sí? Con esa sensación digamos, de soledad absoluta, sino que además de la tristeza se acompaña de otros síntomas que ahora les voy a mencionar. Y como les dije, también tiene desencadenantes muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un duelo mal resuelto. Ustedes saben que a veces el duelo se cumple en etapas, y a veces eso no se resuelve bien, o determinados, puede ser una crisis de ansiedad, ¿sí? O determinados patrones, pero el problema es que esto perdura en el tiempo y termina afectando a el paciente en todas sus actividades diarias, ¿sí? Y por supuesto llega el momento en que inclusive lo incapacita totalmente. Entonces, tenemos que saber de qué se trata la depresión como tal, y también saber que hay muchas causas por las cuales se puede dar, ¿sí? Es multifactorial. Esto quiere decir que no simplemente es porque se sintió mal porque tuvo un problema, ¿sí? X, sino que también hay factores genéticos que influyen, hay una predisposición genética. También muchas veces hay un patrón que se cumple dentro del ambiente familiar. Por ejemplo, la mamá es depresiva y los hijos aprenden esa conducta, ¿sí? Muchas veces esto se repite de esa manera. Y también la parte biológica, que no hay que obviarla y que muchos no conocemos, o sí, o que no sabemos, de que también están involucrados en el proceso de la depresión. Los neurotransmisores, hormonas o determinadas sustancias, como las citoquinas, también tienen una influencia importante en el desarrollo de este trastorno, ¿sí? Y los factores, por supuesto, agentes socioculturales, que también son los que van a inclusive a agravar este cuadro, ¿sí? Inclusive pueden ser desencadenantes también.
como enfermedades, situaciones o un problema personal en sí del paciente, el abuso de sustancias, el alcoholismo, ¿sí? Hay muchos determinantes que también pueden, digamos, sumarle un peso a lo que es este trastorno para la persona. Bien, entonces, tenemos que saber entonces que dentro de los síntomas que el paciente puede referir o que podemos llegar a sentir, no solamente es esa tristeza, ¿sí? Es como un peso, como un dolor en el pecho, ¿sí? Que es una angustia que no cede con nada. Muchas veces nosotros cuando sabemos que alguien está pasando por una depresión o un problema así, le decimos, mira, vamos a salir, vamos a compartir algo y se te va a pasar. Y en realidad nada de esto ocurre, ¿sí? La depresión se permanece, la persona se siente muchas veces con mucha labilidad emocional, ¿sí? Puede llorar hasta por una canción o simplemente cualquier hecho, cualquier recuerdo puede hacer que la persona caiga en un llanto, ¿sí? Se quiebre, se quebrante y también puede pasar a una anedonia total, ¿sí? No me importa nada, no sirvo para nada, no veo una solución en lo que me está pasando. Nos encontramos como en un agujero del cual no sabemos para dónde correr, ¿sí? No sabemos cómo salir de ese agujero. Entonces eso también lleva a que la persona tenga una apatía, ¿sí? Que no le interese socializar muchas veces con nadie, a veces sí lo hacen y enmascaran este cuadro, como les dije, que está atrás, porque no siempre tiene ese mismo patrón. Vienen los pensamientos de, digamos, de desesperanza, el pensamiento de inutilidad, ¿sí? De para qué estoy, qué hago acá, nadie me necesita, o seguramente estorbo, ¿sí? Vienen muchos pensamientos negativos que no nos ayudan en el día a día, ¿sí? La mentalidad tiene mucho que ver cómo vamos a enfrentar el día a día en este caso. Y la parte cognitiva, por supuesto que se ve afectado, ¿sí? Porque un paciente que se ve abrumada por esta tristeza, ¿sí? Que no sabe quién es, ¿sí? No sabe para qué está, ¿sí? Aparte siente culpa, puede sentir tristeza, muchas veces nos cuesta hablar de lo que nos pasa porque sentimos vergüenza y pasa mucho esto de que nos sentimos mal y decimos, bueno, le voy a contar a alguna amiga, ¿sí? O a un amigo. Pero ahí viene el pensamiento negativo encima. ¿Para qué le voy a contar si no me va a entender? O quizás va a pensar que es una boludez de mi parte, ¿sí? Que es algo que no tiene interés. O quizás no tenga tiempo para mí. Entonces empezamos a sentirnos solos, empezamos a sentir que los demás no nos ven, nosotros tampoco podemos ver a los demás porque nos empezamos a encerrar en esto que nos pasa y de ahí es difícil salir, ¿sí? Entonces, además de esto lleva también a una dificultad en el caso de los estudiantes para poder estudiar bien, ¿sí? Para poder rendir bien, lleva a sentimientos, digamos, como les dije, de mucha culpa, no tenemos fuerza, no tenemos ganas ni de levantarnos, ni de luchar, ni de graduarnos, de nada, ¿sí? Porque nada tiene sentido. Entonces, esto condiciona, como lo dije anteriormente, a la conducta que va a tener este paciente o nosotros mismos podemos pasar por un cuadro similar y lleva a que que empecemos en realidad a pensar diferente, ¿sí? No podemos pensar de manera racional, ¿sí? Se ve distorsionada nuestra manera de ver la vida, la vemos todo como un caos que no tiene solución. Entonces, por supuesto que eso va a hacer que nosotros empecemos a pensar justamente en no quiero estar más, ¿sí? Quiero desaparecer. Yo acá no aporto nada, necesito salir de este lugar, pero no sé cómo hacerlo. Y siempre es más fácil, el camino es más fácil es, ante todo, huir, ¿sí? Salgo de esto. Entonces, cuando la persona empieza a tener este pensamiento distorsionado, este pensamiento de me suicido, acabo con todo, ¿sí? Se terminó el sufrimiento y no es capaz de enfrentar, ¿sí? Los problemas o lo que le esté pasando, o simplemente se hace muy difícil charlarlo con alguien. Por eso es importante que aprendamos a hablar de lo que nos pasa. Nosotros tenemos que sentir lo que nos pasa, sea lindo, sea feo, hay que sentirlo, hay que procesarlo, no guardarlo, ¿sí? Porque eso de alguna manera va a influir de manera negativa, aún más si tenés un cuadro de depresión, en justamente en las decisiones que podemos llegar a tomar. Además de estos síntomas, mi compañera le va a continuar contando de qué otra manera se puede presentar este trastorno que es la depresión. Hola, buenas tardes. Yo soy Lady Matías y voy a continuar con la presentación. Dentro de los síntomas también tenemos síntomas físicos, como alteraciones en el sueño, que pueden ser desde dormir demasiado, no poder levantarse, a no poder dormir. O sea, se puede presentar de diferentes maneras. Fatiga, pérdida
pérdida o aumento del apetito, que comamos, no queramos comer o que comamos demasiado. Disminución de la actividad y el deseo sexual. Y otras molestias corporales, por ejemplo, dolor de cabeza, de espalda, vómitos, estreñimiento, que tengamos inclusive micción dolorosa, visión borrosa y entre tantos otros síntomas que son físicos, digamos. También se afectan las relaciones interpersonales, disminuye en la persona depresiva el interés hacia la gente, y también como tiene un cambio en su ánimo, su entorno se va apartando de él, y es como un círculo vicioso que favorece el aislamiento. Y también hay síntomas más graves, como las ideas de muerte, los deseos de muerte y las ideas suicidas. Existe un riesgo real de que la persona llegue a cabo este objetivo, por ejemplo. Nunca menospreciar las ideas suicidas de una persona deprimida. Ante los primeros síntomas es siempre imprescindible buscar ayuda de un profesional. Esto es un tema súper amplio que involucra muchas cosas. Todo lo que gira en torno al suicidio es multicausal, desde los pensamientos fatalistas, la ideación suicida, la planificación, el intento, y si se llega a llevarse a cabo, por supuesto. Para diagnosticar a la depresión, se debe tener al menos 5 de estos síntomas que nombramos con mi colega, un mínimo de 2 semanas, todos los días y la mayor parte del día. Estas serían las pautas psiquiátricas que califican para un diagnóstico de depresión. Y bueno, tenemos que diferenciar lo que es depresión y tristeza. Detrás de todo esto hay mucha confusión porque hay una diferencia entre la depresión y sentirse deprimido, como solemos decir, ¿no? Casi todo el mundo se siente deprimido de vez en cuando, sacar una mala nota, una mala calificación, perder el trabajo, tener una discusión, incluso un día lluvioso te puede dar sentimientos de tristeza. Se dice inclusive, qué deprimente, qué deprimido estoy, pero no usamos bien el término, ¿sí? Y a veces no hay ningún disparador, simplemente aparece la nada, entonces las circunstancias cambian, sí. Por ejemplo, en la depresión, el conjunto de los síntomas es un conjunto de síntomas, además de la tristeza. Va a durar, como les había dicho para el diagnóstico, más de 2 semanas, todos los días, la mayor parte del día. Llega a ser incapacitante, o sea, altera toda nuestra vida cotidiana, provoca un gran deterioro. Y no hay una causa específica, o sea, no podemos asociar, es por esto, es generalizado, digamos, ¿sí? En cambio, la tristeza no es tan intensa, no se acompaña de otros síntomas, es ocasional, pasajera, no dura tantos días, no es incapacitante ni persistente, o sea, podemos estar tristes por tal razón, pero seguimos haciendo nuestras actividades normalmente. Suele venir provocada por un hecho concreto, o sea, me pasó esto, estoy triste por esto y es identificable, digamos. El pensamiento depresivo, ¿cómo es el pensamiento? Tener depresión es no saber quién sos, no reconocerte, no sentir fuerza, no sentir motivación, es llorar cada mañana por el día que empieza y creer de verdad que no sabes si vas a llegar al final del día. Es tener un caos en tu mente y todo juega en contra. Llegas a odiarte a vos mismo, te sentís inseguro, que sos una molestia para todos, como lo decía mi compañera, nuestra existencia no vale, que nadie nos quiere ni nos va a querer. O nos decimos frases como que haga lo que haga voy a fracasar, no me espera nada bueno por delante. Y es estar ahogándote y a la vez querer ahogarte y querer pedir ayuda y a la vez querer morirte, o sea, todo eso todo el tiempo. No sos capaz de pensar en la persona que eras antes, los días te parecen todos iguales y perdes la esperanza de que esa sensación termine y te querés morir. Y lo peor de todo es que los demás no ven eso. Imagínate pensar así, con toda la razón del mundo, cuesta pedir ayuda y puede terminar en cosas graves como el suicidio, por ejemplo. En la mente de la persona con depresión muchas veces lo ve como la única solución.
porque no aguanta el sufrimiento de vivir. También hay una falsa creencia respecto al suicidio, que la persona que avisa no lo va a realizar, no va a concretar el suicidio. Pero en realidad esto no es cierto. Puede avisarlo a su manera, hay diferentes maneras o puede no hacerlo también. Es un tema tabú, generalmente evitamos hablar de esto, hay personas que se sienten incómodas al hablar de esto, y es importante enfrentarlo, perder el miedo, hablar de este tema. Muchos piensan que por ahí al hablarlo impulsamos a la persona a quitarse la vida, o que no sabríamos cómo acompañarlo para superar esto, como que por ahí no tendríamos las herramientas, ¿no? Pero lo que muy poca gente sabe es que el suicidio se puede prevenir y que podemos ayudar rompiendo el silencio, ¿sí? Eso hay que saber, el deseo de quitarse la vida no tiene solo una razón, sino que existen gotas que van colmando el vaso y que eso llevan a la decisión, digamos. Son los detonantes, lo que llamamos crisis, y es una situación que sobrepasa a la persona de manejar el problema, y ahí siente que toda su vida no tiene sentido y que no va a mejorar. Ahí la depresión sería más genial o mejor entendida, si los enfermos le dieran menos vergüenza contar que en vez de ser una enfermedad que te va carcomiendo por dentro, sin que los demás lo vean, sea algo espectacular. Por ejemplo, te levantas un día con el pelo azul, la cara naranja, no sé, las uñas súper largas y, no sé, y la gente diga, ay, pobrecita, tienes depresión, o sea, que sea reidentificable. Pero no es así, y las ideas en la depresión están mal y es difícil de identificar muchas veces, ¿sí? A veces la persona luce tan bien que vos decís, no parece deprimida, pero por ahí en su interior está luchando contra eso. Entonces, la depresión es solo anímica. Sabemos que es un trastorno del ánimo, ¿no? Pero no es solo anímica. Hay cambios fisiopatológicos a nivel de los neurotransmisores, hay una disminución de los mismos, especialmente de la serotonina, de la noradrenalina y de la dopamina. Y hay mucha importancia saber esto porque tiene mucho que ver con el tratamiento también. Los ritmos circadianos van a estar embotados, cambiados, van a haber cambios en el ciclo del sueño, del REM y de las ondas lentas, van a haber anomalías hormonales del cortisol, tiroides, entre otras. Entonces, cuando decimos que la depresión es solo anímica, no pasa nada. Uno está así porque quiere, en realidad hay una implicancia a nivel neurológica. Entonces, ¿cuáles serían las opciones el tratamiento? Uno de los pilares de esto es la terapia con el psicólogo y el psiquiatra en conjunto. Es habitual que las personas que tienen depresión, e incluso algunas no tienen depresión, les receten, por ejemplo, en atención temprana antidepresivos, principalmente los inhibidores de recaptación de serotonina. Y hay muchos mitos al respecto de los fármacos. Te dicen, te van a dopar, te van a dejar zombie, generan adicción, vas a estar babeando por ahí, después no vas a poder andar sin eso. Entonces es importante que, como hay una disminución de neurotransmisores, o sea, hay una implicancia a nivel neurológico, y aunque muchas otras cosas ayuden y favorezcan a que podamos salir de la depresión, muchas veces necesitamos de los fármacos para estabilizar todo esto. Ya que una persona mágicamente no va a ir mágicamente a hacer ejercicio, es más, a veces es difícil hasta que se levante de la cama, ¿sí? No puede, no es porque no quiere, sino porque no puede. A nivel, o sea, como dijimos, entonces los inhibidores de recaptación de serotonina serían los fármacos más utilizados. Eso siempre lo va a determinar tu psiquiatra. Hay algo muy importante respecto a esto, que los efectos recién empiezan a efectuarse a partir de la tercera o cuarta semana que empezamos a consumirlo, ¿sí? Y que si te indicaron estos tipos de fármacos, tengas paciencia y que esperes a que comiencen los efectos. También es
es importante decir que tiene efectos adversos al comienzo, ¿sí? Van a ir disminuyendo con el paso del tiempo. Son bastante molestos, pueden provocar empeoramiento en el estado del ánimo, algunos síntomas indeseados, pero a medida que continúa el tratamiento te vas a sentir mejor. Y siempre seguir las recomendaciones de tu médico tratante, ¿sí? También es cierto que realizar un tratamiento tiene su costo, tanto las terapias como los fármacos, pero si le diéramos la importancia a la salud mental como le damos a tantas otras cosas, debemos pensar que es una inversión y que a veces gastamos en tantas cosas innecesarias y deberíamos dar prioridad a la salud mental, ya que la depresión es incapacitante y si no estamos bien, nada de lo que hagamos estará bien. O sea, trata de hacer cosas que solías disfrutar, aunque ahora ni te apetezcan, pero no te presiones demasiado, hacerlo a tu ritmo, paso a paso, no te exijas. Otras cosas que podrían contribuir a manejar la depresión, por ejemplo, sería el ejercicio, paseos en bicicleta, por ejemplo, tratar de dividir las tareas, no agobiarte con grandes proyectos, tratar de fraccionar, digamos, establecer prioridades y hacer lo que uno pueda, ¿sí? Recordar que es un problema y que no podés hacer las cosas como antes cuando no tenías depresión, ¿sí? Intenta pasar tiempo con personas y expresar a familiares y amigos cómo te sentís, que es algo que cuesta por ahí ahora en pandemia, pero tenemos algunas posibilidades. Y súper importante la contención a nivel familiar, tener un apoyo, un vínculo, pero ojo, como dijo hoy Mariela, las charlas con los amigos nunca pueden reemplazar la terapia psicológica. Un amigo te puede contener, te puede ayudar a buscar ayuda, pero en terapia brindan las herramientas necesarias. En este caso, tratar de retrasar en la medida de lo posible la toma de decisiones importantes hasta que te encuentres mejor, ya que en este momento no podés razonar del todo bien. En el caso de tener que decidir ahora, trata de compartir con alguien de confianza que te ayude, ¿sí? Y que te dé su punto de vista. Evita conductas autodestructivas como tomar alcohol, drogas, medicación no recetada. Esto puede aliviar momentáneamente los síntomas, pero después empeoran y dificultan aún más el tratamiento. Y algunas recomendaciones. ¿Cómo reacciona generalmente la gente? Bueno, lo primero que la gente hace es juzgar a la persona. La frase "cayó en depresión" involucra voluntariedades como decir, él quiso estar así, caíste en depresión porque te pasó algo en la vida, lo que sea. Nos pasa a todos, te caíste y en vez de levantarte como hacemos todos, no te querés levantar. Caíste porque querés o porque tenés determinado carácter. Y estás ahí como en un lugar cómodo, no querés salir de esa zona de confort. Uno les cuenta que tiene depresión, pero ellos responden, ¿cómo vas a tener depresión? Con lo cual el enfermo ahí siente que está ahí porque quiere, pero no es así, no quiere. Además, ni siquiera tiene el derecho de estar enfermo, o sea, no le dan esa oportunidad. Segundo, ahí que lo que solemos hacer es dar millones de consejos, tal vez bien intencionados, que son muy dolorosos. El enfermo, por ejemplo, anímate, esto es por unos días, ya va a pasar, nos pasa a todos, yo ya también pasé por eso, no es nada. Y tratar de dejar de dar estas frases que muchas veces empeoran. Y luego vienen los que están, va a hacer yoga, probar a hacer ejercicio, no sé, alimentate sin gluten, esos consejos así. Pero hay una alteración en la percepción, hay que recordar eso. Entonces necesitamos ayuda de un profesional. Que un familiar o un amigo tuyo tenga depresión da miedo, mucho miedo, porque de verdad uno no quiere verle mal, la aterroriza y le decimos estas cosas porque lo queremos ver bien. Le exigimos que tenga las fuerzas que no tiene y no queremos verla así. Pero esto no es lo que deberíamos hacer, ¿sí? Lo que debería saber la sociedad es que tener depresión no se elige,
que nadie elige desconectarse de su familia, de sus amigos, de su pareja, de lo que te hacía sentir vos mismo. Nadie elige sentirse tan solo, le dé miedo salir de la cama por las mañanas. No se elige tener una depresión. Es una enfermedad que podemos tener todos. No hay un determinado tipo de persona que sea más factible de tener depresión, esta enfermedad, digamos. Y además tenemos que saber que cuando alguien nos cuenta, tengo una depresión, eso no llevan 3 días ni semanas, sino que lleva muchísimo tiempo, y decirle anímate no sirve de nada. Lo que necesita es tiempo, espacio para estar enfermo, apoyo, ir al médico, tomar las medicaciones si son recetadas, digamos. Y aunque nadie quiera tomarlos, aunque nadie quiera hacer terapia, es súper necesario y necesita el tiempo y el espacio para esto. Necesitan compañía, sentirse acompañados, saber que hay esperanza y que hay alguien para ellos. Por ejemplo, Ana, no sabemos qué te pasa, estamos asustados que te estamos viendo sufrir tanto, no sabemos qué hacer, pero vamos a buscar ayuda y te acompañaremos. Esa sería una forma de estar para esa persona. Bueno, le dejo la palabra a mi colega para que continúe. Ahí está. Bueno, me presento. Soy Antonella Suárez Ornelles y les voy a comentar el trabajo de investigación que yo había hecho en el año 2019, que es la prevalencia de depresión y ansiedad en estudiantes de medicina en la Facultad Barceló de Santo Tomé. Lo que les voy a contar es el marco teórico. Básicamente mi trabajo va a ser convencerles a ustedes de que la depresión en estudiantes de medicina y otras cosas más que les voy a contar existe y es grave. Y nadie le da la importancia que debería. Yo los datos de esta facultad, de esta sede, todavía no los tomé. O sea, está en plan hacer este año a los estudiantes que me están viendo ahora, quizás después, si quieren, les voy a pasar, me van a pasar un correo, les voy a pasar y les va a llegar una encuesta. Porque hay que saber esto es una cosa muy importante que muchas veces no le dan mucha pelota, que digamos, ¿no? ¿Podés cambiar de diapositiva? Bueno, la salud mental de los estudiantes de medicina es un tema que se ha discutido durante los últimos 40 años. Más que nada sobre la prevalencia de lo que es depresión, ideación suicida y ansiedad. Lo que se da ahí, si pueden ver en el gráfico, el 28% es depresión, el 11% es ideación suicida, y entre un 5 y a un 65% es lo que es la ansiedad. Lo que pone de manifiesto la necesidad de desarrollar estrategias educativas, identificar estudiantes de mayor riesgo e iniciar intervenciones de salud de manera oportuna. Pero una de las dificultades de los cuidados psiquiátricos para los estudiantes de medicina, ¿qué es? Es el hecho de que no buscan ayuda. No buscan ayuda médica para sus problemas a pesar de que están estudiando para ser médicos. Esto es justificado por falta de tiempo, te pueden decir cualquier excusa, porque no tengo tiempo, por el costo, está bien, y por el miedo a las consecuencias a nivel universitario. La ocurrencia de disturbios de humor y ansiedad, cuando no es diagnosticada y adecuadamente tratada, puede perpetuar o empeorar en la residencia médica y en la actividad profesional. Gente, esto no mejora. Cambiarle. Y acá tenemos un ejemplo, una imagen, esta le saqué de este año. El 27,2% tiene depresión y el 11,1% tiene idea suicida. Y obviamente, bueno, la mujer tiene el doble de riesgo de depresión que los hombres. Pasa. Bueno, la justificación social de mi trabajo era describir la prevalencia de depresión y ansiedad en la Facultad de Medicina, cuáles serían sus factores predisponentes, si la facultad sería un factor desencadenante y si la institución podría actuar para ayudar a los que ya presentan la enfermedad o evitando que ésta se suceda. Bueno, vamos a lo lindo. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que el estudiante de medicina tenga depresión?
Tenemos las alteraciones del sueño, todos sabemos la importancia del sueño, aunque bueno, muchos no le dan cabida a lo que es el sueño. A nivel emocional, lo cognitivo, el aprendizaje, la memoria, la atención y la concentración, todo eso tiene que ver el sueño. Pero ¿qué pasa con los alumnos? Se supone que ellos no pueden cumplir un ciclo correcto del sueño. ¿Y a qué se debe eso? A la alta carga académica, el uso excesivo de Internet, la preocupación por las calificaciones, el estrés y las rotaciones médicas altamente demandantes. Esto se asocia con somnolencia diurna, o sea, van a estar a la mañana con mucho sueño, va a haber disminución de la memoria, de la atención, alteración del desempeño profesional y desarrollo o empeoramiento de las enfermedades psiquiátricas como ser depresión y ansiedad. Otra cosa es la estigmatización de la enfermedad mental. Bueno, ustedes saben que los estudiantes de medicina tienen que cursar dos cosas, salud mental 1 y salud mental 2, y a pesar de eso hay estigmatización, gente. ¿Por qué? ¿Qué se piensa? Los estudiantes con enfermedades mentales no podrán soportar las exigencias de la carrera. Se asegura que el 15% de los estudiantes busca ayuda psicológica o psiquiátrica durante su proceso de formación. El 15%. Esto es alarmante porque significaría que tienen que estar en el límite para acudir a alguien. Y es más difícil la curación. Y está bien, hay otro tipo de barreras a los servicios de salud mental, como la falta de tiempo, la percepción de que se verá afectado en el historial académico, el costo de la intervención y las preocupaciones respecto a la confidencialidad. Ambientes de aprendizaje no estructurados. Cuando uno entra en el maravilloso mundo de la Facultad de Medicina, tenemos distintos métodos de aprendizaje de la enseñanza médica, ¿no? Y están permeados por particularidades negativas como es la jerarquización de la enseñanza, el miedo a la insuficiencia personal, o sea, uno piensa nunca va a ser suficiente para uno mismo ni para el profesor, miedo al error médico, vale la aclaración, somos personas, somos humanos, nos equivocamos, la negación a la incertidumbre, la duda durante la práctica de la profesión, el maltrato a los estudiantes. Y ahí esto surge un dilema ético en el estudiante, porque tiene que elegir entre aceptar los comportamientos negativos para encajar en el ambiente u oponerse a ellos y sufrir las consecuencias. Otra de las cosas que se ve mucho es el abuso a los estudiantes. Esto repercute en el bienestar y en la elección profesional del estudiante de medicina. Las causas mayormente serían las calificaciones injustas, por ejemplo, que el profesor venga de mal humor y te ponga esa nota porque solo él está de mal humor. El trabajo excesivo, la asignación de tareas inapropiadas, el abuso físico y el acoso sexual, a pesar de que todos los estudiantes te pueden decir que alguna vez lo vivieron, muy poco, menos del 1/3 de los alumnos te puede ir a quejarse. Se va a quejar, va a hacer algo. Por miedo a las represalias o consecuencias negativas en sus calificaciones y en su desarrollo profesional. ¿Y esto en qué puede terminar? Bueno, comenzarían con una percepción de baja satisfacción con la profesión, ¿por qué elegí medicina? La disminución de la autoestima, la disminución de las habilidades clínicas y la empatía. Y en contraparte, con la salud mental de los estudiantes, ¿qué va a ser? Propicia al consumo de sustancias, desarrollo de depresión, ideación suicida y el síndrome de burnout. Malos modelamientos de roles por parte de los docentes. Bueno, acá se describe el rol de los docentes y que el estudiante de medicina, al entrar a la facultad, genera un mecanismo de defensa, que es la imitación. ¿Hay cosas buenas de los docentes? Sí, por ejemplo, los conocimientos clínicos, la atención humanizada al paciente, la destreza para la enseñanza y la efectividad de sus habilidades interpersonales. Pero no todos los docentes, no todos los médicos tienen estos dones, estas características positivas. Entonces, el alumno puede someterse a imitar estos comportamientos negativos, o sea, tiene que pasar por un proceso de crítica de él mismo y decir, voy a copiar lo que este médico está haciendo mal o voy a copiar lo que está haciendo bien. Entonces, cuando no pasa por esta crítica, autocrítica que tiene el estudiante de medicina, lo más probable es que copie y en un futuro lo repita, y esto te hace más propenso a tener un tipo de enfermedad mental, abuso de sustancias, o sea, copiarías las mismas actitudes que el profesor
que es el más malo o que te hizo daño, por así decirlo. Después, altos índices de competitividad entre los estudiantes, o sea, nosotros ya tenemos un alto nivel de estrés por el mínimo de tener un currículum de medicina. Sumarle a eso tener que estar compitiendo con otros estudiantes, además de tratar de ganar el respeto por el profesor, a ver quién se adapta mejor a este nuevo ambiente que es la facultad. Entonces, todos que son generadores de estrés. ¿Y qué hace? Termina descuidando el estudiante, descuida su salud, su emocionalidad, sus relaciones interpersonales y en general su bienestar. Cambiale. Bueno, ahora le voy a contar sobre el estrés del síndrome de burnout, que es el síndrome de desgaste profesional, o burnout. Es un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónicos o insatisfacción laboral. Bueno, en un estudio publicado por Joaquín Loaiza, en la Facultad de Chile, encontraron que los estudiantes de la carrera de medicina tienen el puntaje más elevado de la escala de exigencias académicas y en escala de niveles de estrés se encuentra moderadamente alto comparado con otras carreras de la misma facultad y con otras carreras de otras facultades que fueron igualmente evaluadas. Ahí, cambiale. Ahí está. ¿Y cuáles pueden ser las causas? Bueno, susceptibilidad propia antes de ingresar al programa de medicina. Que antes de entrar, o sea, ya tengas una manera distinta de ver los problemas y las dificultades y de cómo afrontarlos, y tener características cognitivas y comportamientos particulares. Y después la otra causa que puede ser es que se desarrolla a causa de la formación médica, por un menor tiempo de sueño, por menor tiempo de recreación y cuidado personal, una menor interacción social con amigos u otros grupos. Ahí pásale. Bueno, la depresión. Los estudiantes universitarios se enfrentan a desafíos, presiones e inquietudes que le pueden causar grandes preocupaciones. Enfrentar estos cambios durante el paso de la adolescencia a la adultez puede provocar o manifestar la depresión durante la etapa universitaria en algunos adultos jóvenes. Bueno, cámbiale. En un estudio de Martínez y Muñoz, que fue realizada en México, de 63 estudiantes, 31 mujeres y 32 hombres, de rango entre 20 y 23, el 95,23% de los estudiantes presentaron por lo menos un síntoma descrito abajo en las últimas 2 semanas. Tener poco interés o placer en hacer las cosas, sentirse desanimado, deprimido, sin esperanza, con problemas en dormir, mantenerse dormido demasiado, cansado, poco apetito, comer mucho, sentir falta de amor propio, que sea un fracaso, que decepcionará a su familia o a sí mismo, o pensamientos de que sería mejor estar muerto o de que se haría daño de alguna manera. Les vuelvo a recordar, 95% en las últimas 2 semanas. Pasa. Pero los síntomas más prevalentes fueron la sensación de cansancio con poca energía, en un 88%, referir problemas para dormir o dormir demasiado, entre un 63 y 44%. Siendo alarmantes los resultados, hay que demostrar que hay que hacer más hincapié en las universidades. Ahora sí, pasa. En otro estudio de Trujano y Ramos, se constató que los estudiantes del área de la salud tienen un exceso de trabajo que puede ser factor que se relacione con síntomas de depresión y de daño físico. 150 alumnos, 38 tenían depresión leve, 20 moderada y 7 casos de depresión severa. O sea, menos, casi la mitad de los estudiantes tenía depresión. La mitad. La presencia de este trastorno podría estar asociada al estrés académico al que pudieran estar sometidos cotidianamente los jóvenes, poco tiempo para realizar las tareas, evaluaciones de lectura y memorización de grandes cantidades de material. Los requisitos de ejecución por parte de los alumnos que le demanda la profesión puede ser un factor que genera autopercepción de ineficacia, o sea, yo soy inútil, ese es el pensamiento, y baja autoestima, lo cual puede llevar a los estudiantes a abandonar el estudio, dejar la carrera. ¿Pasa? Bueno, entonces, los
En el estudio los porcentajes de casos positivos de depresión fueron mayores en los años de primero, tercero y sexto año. Sin embargo, los casos negativos fue en segundo y quinto, pero los más ansiosos se encontraban en segundo y sexto año de medicina. También en este estudio, ahí cambié la diapositiva, se evaluó si eran condicionales o no condicionales, si debían materias, si eran regulares o irregulares y si tenían su promedio alto y bajo. De los casos positivos de depresión, el 10,9 eran estudiantes universitarios no condicionales, o sea, estaban debiendo materias. Los casos negativos de depresión, el 5,4%. De los casos positivos de ansiedad, el 94,3%. Eran estudiantes que estaban regulares, o sea, llevaban la materia al día. Y los alumnos que tenían más depresión y ansiedad eran los que tenían los promedios más bajos. Bueno, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una reacción emocional necesaria para la supervivencia de los individuos y de nuestra especie. No obstante, las reacciones de ansiedad pueden alcanzar niveles excesivamente altos o pueden ser pocos adaptativos en determinadas situaciones. En este caso, la reacción deja de ser normal y se considera patológica. Bueno, en un estudio hecho por Torales y Benítez, que se hizo en la Universidad de Asunción, se determinó si existía o no asociación con los datos sociodemográficos, académicos y estilo de vida, practicados por los mismos. Este estudio fue muy interesante, me pareció personalmente muy interesante porque eran 637 estudiantes, en el cual el 46% tenía ansiedad entre los 20 y 22 años. Los depresivos eran un 10%, y mientras que los ansiosos vivían con sus familiares. De los depresivos ascendían 10%, que eran los que vivían solos, mientras que el 90% era ansioso, vivía con sus familiares. Esto me pareció muy interesante. Se evaluó según sus promedios y su condición académica, siendo más prevalente la ansiedad y depresión en alumnos regulares y con promedios bajos. Casi la totalidad refirió no haber realizado tratamiento psicológico psiquiátrico previo. Y dentro de los fármacos referidos como uso habitual se encontró los estimulantes, los antialérgicos, los antidepresivos y la marihuana fue la sustancia ilícita más consumida. ¿Pasa? Extremera y Durán, en 2007, realizaron estudios que tuvieron datos, señalaron que el género femenino se asocia con una mayor percepción de estresores académicos, o sea, las mujeres son las que más se dan cuenta, estos se estresan más fácilmente por la facultad, por así decirlo, y que suele dirigirse hacia el manejo de las emociones, mientras que los hombres se dirigen hacia la solución de problemas. Así encontraron que las estudiantes desarrollaron más estado de depresión, que atribuían sus fracasos a factores internos, fueron más pesimistas acerca de sus propias capacidades y tendían a generalizar una deficiencia específica a otras áreas de su vida. O sea, por ejemplo, que decía, no me va bien en la facultad porque soy tonta, porque soy inútil, o sea, todo causa interna. O que fuera por su personalidad. Paso. Bueno, uso y abuso de sustancias. No sé si alguna vez escucharon que los estudiantes de medicina son los que más se drogan. Tienen razón. Según la Organización Mundial de la Salud, como sustancias, se definen las sustancias psicoactivas, como sustancias que al ser tomadas pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. Sin embargo, el uso de algunas de ellas tiene un gran arraigo cultural, como es el caso del alcohol, la cafeína y el tabaco. En el estudio de Arrieta Franco se evaluó una muestra de 463 estudiantes. Bueno, entre un rango etario entre los 18 y 21 años, el género de mayor prevalencia fue el femenino. En el promedio, el 67% de los estudiantes no tenía buenos hábitos de estudio. El 30% consume sustancias inhibidoras del sueño, la cafeína en primer lugar, la bebida tipo cola y los energizantes. Y el 72,86% indicaron que han obtenido mejores resultados académicos por el consumo de estas sustancias. Bueno, y
con esto, que hice con respecto a las drogas psicoestimulantes, con mi compañera de trabajo decidimos redirigir a esa búsqueda porque sabemos que, al menos acá, se consume mucho lo que es el Vigiser y la Ritalina, entre otras cosas. Vamos a dejarlo ahí. Entonces se investigó, se encontró un estudio que se hizo en la Universidad Federal de Río Grande, la prevalencia y motivación de efectos percibidos de consumption of brain stimulants by medical students. Seguí. Bueno, se realizó un estudio cuantitativo observacional de tipo transversal con 200 estudiantes de la carrera de medicina de FUR. Se recolectó información sobre el consumo de cafeína, metilfenidato, que es la ritalina, modafinilo, piracetam, bebidas energéticas, anfetaminas y éxtasis. La prevalencia del uso de sustancias estimulantes fue del 57%, siendo que el 51% comenzó a consumir durante la facultad. El uso de sustancias psicoestimulantes en el momento de las pesquisas fue del 52%, valiendo destacar que el 16% de los estudiantes consumían más de una sustancia psicoestimulante. O sea, en el momento de que le hicieron estas preguntas, esta encuesta, estaban drogados. Las sustancias más consumidas fueron la bebida energética y el café. El consumo de estimulantes fue mayor entre los estudiantes que recién comenzaban la carrera de medicina. ¿Pasar? Bien. Alegando que los principales motivos para el consumo de los mismos fue para compensar la privación del sueño, para mejorar el raciocinio, atención o memoria. ¿Y qué efectos percibieron ellos? Fue en un 80% la reducción del sueño, la mejora de la concentración, reducción de la fatiga, mejora del raciocinio y mejoría del bienestar. Ahora vamos a hablar de la tentativa de suicidio en los alumnos de medicina. El suicidio es una de las principales causas de mortalidad en el mundo, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. Desde hace algunas décadas se ha demostrado que existe una relación causal entre el tipo de actividad laboral y la incidencia de suicidios. Entonces, en un estudio realizado en estudiantes de medicina de la Universidad de México, demostró que 1 de cada 10 estudiantes ha tenido un intento de suicidio durante su paso por la carrera. 1 de cada 10. Estos números son muy altos. Con respecto a las causas, ¿por qué puede alguien tener una tentativa de suicidio? Ideación suicida. ¿Por qué el alumno de medicina tendría esto? Horario de clases mixtos y con mayor número de horas al día, evaluaciones complicadas y en ocasiones teórico-prácticas, nivel de exigencia de sus profesores suelen ser alto, incertidumbre de saber de que su estudio dependerá en un futuro la vida o la salud de una persona, es una carga particularmente pesada. Los periodos finales de la preparación de un médico, que lo que es el internado, la residencia médica, suelen ser experiencias extenuantes porque te tienen hasta 36 horas de guardias, no podés dormir. En un estudio realizado en 3 facultades de medicina en Bucaramanga, Colombia, formado por 963 estudiantes, que con respecto a la ideación suicida, el 15,7% de los estudiantes informó haber tenido por lo menos un episodio de ideación suicida a lo largo de su vida. El 5% señaló haber realizado por lo menos un intento suicida. El 13,9% de los estudiantes informó haber ingerido antidepresivos durante su entrenamiento médico. El 13%. Las variables asociadas a la ideación suicida en los modelos de regresión logística fueron síntomas depresivos clínicamente significativos, historia de consumo de sustancias psicoactivas ilícitas y de percepción regular o mal rendimiento académico durante el último año. Paso. Un estudio de Pakistán del año 2005 demostró que la ideación suicida en los estudiantes de medicina llegaba al 35,6% y un 4,8% llegaba al intento de suicidio. Otro estudio realizado en Colombia en 2013 encontró la prevalencia de ideación suicida del 15,7% y el 5% tuvo un intento franco de terminar con su vida. En un año se han suicidado 10 estudiantes de medicina en Francia. Un estudio reciente realizado entre 22.000 futuros médicos indica que más del 66% de estudiantes sufren ansiedad, cuando la media de la población es del 26%. Son 28% los que sufren trastorno depresivo frente a un 10% de los franceses en general, y casi 1 de cada 3 confiesa haber tenido ideas suicidas.
lo cual se puede concluir que es un número muy alto y aún así en la mayoría de las ocasiones no se lo toma en serio hasta que la ideación suicida se cumple y acaba con la muerte. Bueno, les voy a mostrar unas noticias que estuvimos encontrando con mi compañera que se sucedió para que vean que esto es cierto, esto pasa y no lo toman en serio. Estudiante de medicina intentó suicidarse tras reprobar un examen, 2019. Estudiante de medicina se suicida cerca del puente de San Pedro de Cumbasa. Sufría de depresión y fue reportada como desaparecida. Ahí. En crisis se suicidó joven estudiante de medicina. Una drástica decisión de quitarse la vida a causa de una depresión se lanzó a un edificio. Se suicidó estudiante de medicina. Se ingirió una gran cantidad de medicamentos y murió en la clínica La Milagrosa. ¿Qué les parece esto? Doloroso caso, joven estudiante de medicina decidió quitarse la vida en Antioquia. Se despedía y pedía perdón por su decisión. Bueno, ¿pasa? Intervenciones de la institución y programas de soporte. Históricamente, dentro de la enseñanza médica y la constitución de las estructuras organizacionales y la cultura médica, se ha puesto poco énfasis en la promoción y la enseñanza de habilidades interpersonales, esenciales para que el personal clínico ofrezca un trato humanizado en sus pacientes y a sus equipos de trabajo. Asimismo, han sido muy pocos los esfuerzos por entender las consecuencias que tienen las presiones típicas de la formación médica en las condiciones de vida y salud mental de los estudiantes. ¿Pasa? Ahí está. En un estudio de Córdoba Castro alega que al igual que en otras facultades de medicina del mundo, en Latinoamérica, de modo paralelo a la formación proveniente de los currículos oficiales, los estudiantes son influidos por presiones de la estructura organizacional en los procesos de enseñanza de la medicina, fenómeno que se llama el currículo oculto. ¿Qué es el currículo oculto? Básicamente es la personalidad, es lo que nosotros percibimos que seríamos como buen médico, pero sumándole nuestra propia personalidad. Pero, ¿qué genera toda esta situación que le estaba comentando? La pérdida de idealismo, la adopción de rituales dentro de la identidad profesional, la neutralización emocional. Te dicen, porque sos médico, vos seguro no sentís nada. No tenés que sentir nada. La erosión de presupuestos éticos, la aceptación de jerarquías dentro de la profesión, el aprendizaje de lo que realmente es valorado como ser un buen doctor. La actual formación en medicina genera en el estudiante una disminución progresiva de la apropiación sobre su propio cuerpo, como que hay una especie de disociación, como que uno se comienza a desconocer desde que entró a la carrera de medicina a lo que sale. A medida que se avanza en la carrera, el estudiante atraviesa un proceso de disociación frente al paciente con el que está en contacto. A pesar de tener las herramientas necesarias para identificar signos, síntomas y factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades, esta disociación termina disminuyendo la introspección y la capacidad de identificarse como un sujeto vulnerable. La estructura organizacional de la enseñanza de la medicina repercute en la aparición de comportamientos, disminuye el autocuidado del estudiante y claro, si no te dan tiempo ni para bañarte, ni para comer, la destrucción o abandono de sus lazos de apego, la disminución del acceso a espacios de esparcimiento y socialización afuera del contexto de la medicina, privación considerable de su autonomía. Bueno, con respecto a las conclusiones, vamos cerrando el tema, se sugiere estudiar el apoyo social de familiares y amigos como factor protector, mediador en la presencia de estrés y depresión, al generar habilidades de afrontamiento a los estresores académicos. Por ejemplo, doy un ejemplo de la Facultad Ideal que está en México, tiene una clínica para servicio psicológico, tiene psiquiatra, en el cual los alumnos de la institución pueden ir libremente. Habrá que tener en cuenta que los estudiantes de medicina serán responsables en el futuro del bienestar físico de muchas personas y ellos requieren de las buenas condiciones físicas y psicológicas de estos profesionales. Una vez escuché que dijeron, no queremos tener médicos trastornados y yo les doy la razón. ¿Qué les diga? El estrés del hospital, la universidad, nuestras relaciones interpersonales, la restricción de la hora de sueño, nos llevan a episodios de depresión, aislamiento y síndrome de burnout. Por lo que es importante contar con redes de apoyo, ya que los estudiantes de medicina, los médicos en sí, es una de las poblaciones de mayor riesgo de conducta suicida.
Estudios recientemente demuestran que ser médico disminuye nuestra esperanza de vida 8 años en promedio. Y ya, pues, ya el hecho de ser médico ya es un factor de riesgo para el suicidio. Principalmente a lo que llegamos de conclusión o qué se debería hacer, qué sería lo ideal, seguro se estarían preguntando, bueno, ¿qué puede hacer la facultad? Porque justamente estamos en formación. Sería disminuir la carga horaria o que lo vayan dividiendo a lo largo de la semana, que sea más espaciable, que no pongan un examen al lado del otro, que no pongan examen, trabajo práctico, estas cosas, que nos den un tiempo de esparcimiento, una mejoría de la didáctica, que nos tenemos a disposición psicólogos y psicólogas y psicopedagogos en la facultad. No tenemos psiquiatra. Y bueno, ahí tenés que pedir turno porque quizás no están disponibles. Más con el tema del Zoom, hubo un aumento de la depresión, justamente con todo esto de la pandemia. Una mejor planificación en los horarios o control de los horarios, porque te ponen las materias una al lado de la otra, el profesor falta, te arreglan ahí en el día y uno no puede planificar, no puede tener un tiempo para uno mismo. Yo les recomiendo, y ahora mis compañeras también van a decir sus propias conclusiones, que lo ideal sería que junto al tratamiento que ofrecía mi compañera, que tenés que ir a terapia, que tenés que aceptar esto, que no porque sos estudiante de medicina vas a ser médico, sos invencible, no te va a pasar nada. Si estás sintiendo alguna de las cosas, los síntomas que te contaron mis compañeras, quiero que sepas que no lo vas a poder enfrentar solo. Vas a necesitar ayuda y si el tiempo pasa, esto no mejora, esto empeora. No es que un día para el otro vas a decir, yo ya me siento mejor. La depresión te va comiendo y vas cayendo cada vez más. Busca ayuda. ¿Tá? Se puede sugerir una mejor organización, que respetes el patrón del sueño, el tema de las drogas y el alcohol, eso sacarlo, el café también, llevar un estilo de vida saludable y lo mejor posible para enfrentar lo que es esta facultad. No sé si mis compañeras quieran agregar algo más. Bueno, sí, particularmente, bueno, me olvidé decirle al comienzo de la charla, nosotras tres en realidad somos testigos de que esto realmente existe porque lo hemos vivido las tres en carne propia, por decirlo así, cada una con sus experiencias, pero justamente nos tocó hablar del tema y nos sentimos muy identificadas, por lo cual esto no solamente fue una investigación que hicimos, sino que hablamos mucho también desde nosotras mismas, ¿sí? de lo que pasamos, de lo que enfrentamos, y sí se puede salir, ¿sí? Sí hay salida, sí hay prevención para el suicidio, digamos, pero es importante que aprendamos a hablar de lo que nos pasa. Siempre hay que comunicar lo que nos pasa, no encerrarnos. De repente a veces, como hoy decíamos, es importante el apoyo por parte de la familia, pero muchas veces nuestra familia no está o no la podemos ver o no es de gran contención, pero siempre hay alguien que de repente nos pueda dar una mano, nos pueda escuchar, ¿sí? Al menos para que podamos expresarnos. Eso hace una gran diferencia, digamos, en cuanto a poder afrontar este problema, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, esta charla básicamente no es una mera charla como tal, sino que también queremos que ustedes, si se sienten, digamos, con algunos de estos síntomas, o si les ha pasado algo al respecto, o si tienen dudas, puedan escribirnos ahora al chat y nosotros vamos a responderla, o por audio, como quieran, como les parezca más cómodo, que podamos interactuar también y podamos aportarles para que también puedan salir de esta situación. O de repente tenemos algún amigo o un familiar que esté pasando por lo mismo y no sabemos cómo ayudarlo, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista les digo que le hablamos desde la experiencia también y sabemos cómo se sienten, sabemos muchas veces cómo se presenta esto y aprendamos también a ver un poquito más allá, ¿sí? No solamente ver a mi amigo que hoy está triste o que le pasó algo, sino aprendamos a ver un poquito más allá y siempre tener empatía con el otro, ¿sí?
no ser indiferente a todo lo que nos pasa. Hoy en día la pandemia nos lleva a mucho de esto, ¿sí? Hay mucha carga emocional en cada quien, y no solamente eso, sino también están las preocupaciones que sobrevienen a la pandemia, el tema del trabajo en las familias, la misma facultad, ¿sí? Hay muchos chicos que sabemos que tuvieron que dejar la facultad por problemas económicos y no pueden seguir, o se frustran mucho cuando reprueban los exámenes también, que vemos que es la principal causa también de suicidio. Y el tema de, que no es menos importante, que lo hemos mencionado, el tema de la sexualidad en los adolescentes, en los estudiantes, en los adultos jóvenes, tiene mucha implicancia también en la depresión, ¿sí? Que se le asocia a todo lo demás. Esto lo digo porque muchas veces salimos de nuestro hogar, salimos de un contexto de contención, o empezamos en nuestra etapa de rebeldía, de libertad, cuando venimos a, por ejemplo, a esta ciudad, a vivir solo, a enfrentar una nueva vida, ¿sí? Aprender a hacerlo todo solo, a cocinar, a dirigirme solo, a independizarme. Y muchas veces esa libertad que sentimos, ¿sí? Tiene que ver también con empezar a elegir amistades nuevas, ¿sí? Tiene que ver con las parejas, las primeras relaciones también que las personas pueden, que los estudiantes podemos llegar a tener. Y muchas veces las rupturas de las relaciones amorosas también llevan a que los estudiantes sufran depresión. Muchas veces es uno de los puntapié, ¿no? Y también caemos en el tema del abuso de sustancias, ¿sí? Porque sabemos que en esta ciudad de Santo Tomé pasa mucho de esto. Los estudiantes por ahí tenemos más conocimiento que los mismos docentes, que los mismos adultos de la facultad. Hay muchos problemas con las drogas en Santo Tomé, muchos más de los que pensamos o podemos creer. Hay mucha depresión en los estudiantes como tal, mucha. Yo creo que este es un pueblo donde hay un combo de todo y de manera concentrada, con eso lo digo. Hay mucha depresión, mucho intento de suicidio, aunque muchos no se enteren, muchas drogas, ¿sí? Hay mucho libertinaje también, y la carga emocional, como dijimos, es uno de los pilares, digamos, de este tema, y pasa mucho que cuando somos adultos jóvenes no sabemos cómo afrontarlo, no sabemos cómo hablarlo, como lo dijimos anteriormente, porque genera vergüenza, miedo, o porque, bueno, yo me creo que soy adulto ya y me las arreglo sola, y muchas veces, como dijo mi compañera, no podés solo, ¿sí? No se puede solo, necesitamos ayuda, pero es importante también que aprendamos lo vuelvo a repetir, a hablar de lo que nos pasa, ¿sí? Que podamos sentir, que podamos procesar lo que nos está pasando, a transmitir, digamos, lo que nos pasa, ¿sí? Eso es importante. No sé si mi compañera Lady quiere agregar algo. Si quieren preguntar, chicos, o cualquiera de la audiencia, digamos, quiere hacer preguntas, estamos para responderles también. Voy a agregar algo que me olvidé de decir. Que en el juramento de Hipócrates, cuando hacemos al final de la carrera, que recibimos nuestro título, básicamente te dicen que tenés que dar la vida por el paciente. Dar la vida. ¿Vieron la noticia sobre los suicidios en los estudiantes de medicina? Ustedes saben que el año pasado no sé cuántos médicos se suicidaron con respecto a la pandemia porque sentían que no daban lo suficiente para sus pacientes. Me gustaría sinceramente poder cambiar esa parte, tipo de dar la vida por el paciente, sino nuestra vida va primero, nuestra salud mental, así nosotros podemos cuidar a las demás personas. Con eso cierro. No sé quién quiere preguntar. Lady, ¿quieres decir algo? Creo que está básicamente todo dicho por mis compañeras. Recordar que, que la depresión es una condición médica, que no tengamos vergüenza de esto, que no es algo que elegimos, que no sentirnos avergonzados o con culpa por esto, y que tratemos de buscar ayuda. Y creo que hay unos números acá importantes que pueden sacar captura. También está la línea de prevención del suicidio y de ayuda a las personas con crisis, que es gratuita, digamos. Esos fueron los psicólogos que pude conseguir que hay acá. Hay más psicólogos, obviamente, tenés en el hospital, pueden ir a preguntar por lo que es el área de salud mental, y ahí ustedes tienen un turno, creo que vienen los miércoles, piden un turno gratuitamente, viene un psiquiatra Aranda de Corrientes, viene gratis una vez al mes y les puede atender en el hospital. Tenemos el psiquiatra Sauri que está acá, pero es consultorio privado. Y bueno, eso. ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer?
Yo quiero consultarle qué consejo le darían a la persona que convive con la que está padeciendo esa enfermedad, ya sea que tiene ataque de pánico frecuente o está con excesiva depresión. ¿Qué sería lo más sabio? ¿Cómo actuar al que acompaña? Ya sea la pareja o el amigo. Bueno, voy a hablar yo, mis compañeras me ayudan. La verdad que tu pregunta es súper interesante porque quizás no somos nosotros los que estamos padeciendo eso, pero al que tenemos al lado sí, ¿no? Y principalmente, el primero que todo, tenemos que conocer justamente de qué se trata, porque nosotros no podemos abordarlo como dijimos hoy, está triste nomás y ya se le va a pasar, o está pasando un problema, pero nosotros vemos que no sale, ¿sí? Que eso continúa, que eso permanece. Entonces, el tema de la contención es muy importante. Como dijo también mi compañera, estar diciéndole siempre, mirá, ya va a pasar, o ya fue, ¿viste? Eso en realidad no ayuda, ¿sí? Muchas veces, como dijo, empeora la situación porque estamos minimizando lo que al paciente le pasa. Y el paciente necesita ser escuchado. Muchas veces si no quiere hablar, bueno, nos sentamos al lado, lo abrazamos. El abrazo es muy importante. Yo sé que hoy por ahí no nos podemos reunir con mucha libertad y todo eso, pero si tenés a tu mamá, a un familiar, a tu pareja pasando este problema, es importante que pueda hablar, ¿sí? Que pueda expresarse lo que le pasa y por supuesto entender que necesita ayuda médica, necesita ayuda psicológica, necesita una terapia. Muchas veces esto se acompaña también de la parte farmacológica, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta que también tiene que ver con algo biológico que le está pasando, no es solamente algo emocional. Entonces, abordar también desde todos estos planos, no solamente la parte emocional, sino también la parte, digamos, psicológica y psiquiátrica, ¿sí? Entonces, partir de entender qué le está pasando, primeramente, y después poder ayudarlos, por eso ponemos estos teléfonos para que se puedan acercar a un profesional para que también reciban esta ayuda, ¿sí? Por parte de ellos. No sé si mis compañeras quieren Además, agregar algo. sí, con respecto que nombraste a los ataques de pánico, principalmente lo que es el paciente psiquiátrico, paciente con una enfermedad mental, necesita saber hay, que hay contención, que hay alguien que le escucha, que tiene a alguien. Así que el mero apoyo que le estás dando es buenísimo, que sepa que estás ahí. Con respecto a los ataques de pánico, em, básicamente tendrías que estar al lado de ella o de él, no sé, no recuerdo qué era que dijiste. Este, ayudarle con ejercicio de respiración. De todas maneras, cuando uno va al psiquiatra o al psicólogo, te dice cómo afrontarte a estos ataques, a estas crisis que les puede dar, crisis depresiva, que esa persona se queda una angustia terrible, que se le larga a llorar. El hecho de que estés al lado de ella, que le abraces, que le des técnicas de respiración, que inhale 4 segundos, detenga 4 segundos, exhale 4 segundos, quede 4. Después tenés la regla de 4, 5, 6 segundos. El hecho de que le estás apoyando es muchísimo. También de tener que recordarle de que su existencia vale la pena, que menos mal que existió, gracias por coincidir, es como decirle, porque el pensamiento del depresivo, como vimos, es muerte, es nada tiene solución, y el hecho de saber que estás ahí, de que su existencia sí sirve, sí funciona, es para algo, le sirve muchísimo. Y quiero que sepas que también esto es por un tiempo, y si no sé si ella está ahí con vos, después ella cuando mejore va a mirar hacia atrás y va a decir, pude con eso, soy muy fuerte. Disculpen, yo tengo una pregunta. Sí, te escuchamos. El año pasado yo rendí Salud Mental 1 y me tocó el tema del suicidio. Y como que no logré entender el final de la profe que me tomó el examen oral, donde ella me dice que un paciente que tenga pensamientos suicidas termina concretando el hecho. Tipo, desde la terapia solo se puede ayudar al paciente que prolongue, digamos, el hecho, pero como que no se le puede ayudar al paciente a que cambie de opinión, digamos.
Respecto al suicidio, es un proceso largo, o sea, no es una decisión que tomas de un día para otro. Es algo que vos lo pensás mucho tiempo, lo planificás mucho y a veces lo llegas a intentar varias veces, varios intentos fallidos, a veces te rescatan justo en ese momento que estás ahí a punto y a veces suceden esos, no sé, por ahí mi experiencia fue que me puse en una ruta alto tránsito y el auto frenó. Hoy la historia podría ser diferente, ¿no? Pero es algo que lleva su tiempo y obviamente la terapia ayuda muchísimo porque te da las herramientas. Cuando vos pensás en un suicidio es como que tenés tantas crisis y no encontrás solución y pensás que eso es lo único que te va a sacar. O sea, dejo de existir y termina todo, necesito paz, no puedo vivir, o sea, ese es el pensamiento que tenés. Entonces el terapeuta te va a brindar las herramientas y te va a ayudar a cómo debes manejar cada situación. Y muchas veces necesitas fármacos también porque necesitas estabilizar todo ese pensamiento que tenés. No sé si responde a Claro. tu pregunta o mis compañeras quieran agregar. Creo que, o sea, ya se refería más que nada a lo que es la planificación suicida, que es como que ya tiene todo planificado, o sea, se va a suicidar. En esos momentos es difícil verlo, pero algo para que lo tomen en cuenta es que el paciente, usted lo veían mal, 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 y un día para otro se siente feliz, está re bien con la vida. Ese se va a suicidar. O sea, si antes ya te había dicho de que se estaba pensando en eso y que haya tenido un cambio tan drástico, dice, ya lo voy a concretar, ya está, voy a cumplir lo que más quiero, matarme. Cuando uno va a la consulta psiquiátrica y tenés depresión, asumís, pensás, primero te atienden a vos, te ven a vos, ¿no? Y luego, o cuando vos pedís la consulta, te hacen pedir que te piden que vaya algún familiar tuyo, alguien que viva con vos. Entonces te pasan, hablan con vos primero, después pasa tu familiar, tu mamá, tu papá, tu abuela, o lo que sea que tengas cercano, si solo supongo un amigo, porque necesitas a alguien más en este momento. Entonces le dicen el diagnóstico a ellos y después te explican a vos qué es lo que van a suceder. Y ahí vas a tener ese entorno que va a favorecer eso. ¿Qué más se van a decir? Bueno, sáquenle todos los elementos punzocortantes, que alguien esté siempre con esta persona, si va a usar un cuchillo, si va a usar una planchita para pelo, si va a usar cosas para depilarse, lo que sea, que esté una persona con ella. O sea, no te pueden dejar solo hasta que el psiquiatra te diga, bueno, ahora mejoró, ya no tiene idea suicida, bueno, vamos, podemos progresar. Pero siempre está la terapia en conjunto y siempre es muy importante el entorno en el que estás. Aparte, quiero agregar a la pregunta, ¿no?, que hicieron. Uno se pregunta, ¿realmente todos los depresivos que tienen estas ideas suicidas lo concretan? De repente vos me decís, bueno, todos lo terminan haciendo. En realidad, por eso es tan importante la intervención, ¿sí? Por eso es tan importante buscar ayuda. Porque los pacientes que sufren de depresión y que tienen estas ideas suicidas, como dijo mi compañera, lo empiezan a planificar inclusive minuciosamente, ¿sí? Hay pocos casos en los que es una crisis, explotó y realizó el hecho, ¿sí? Muchas veces lo van planeando, ¿sí?, de manera minuciosa, de qué manera lo van a hacer, y tampoco es mentira que dicen, no, me voy a matar y nunca lo hacen. A veces tiran ideas, ¿sí? Tiran bocanadas, por ejemplo, yo no puedo más con esto, ¿sí? Te van tirando unas ideas. Por eso yo decía hoy que era tan importante prestar un poquito más de atención al que está mal, al amigo, al hermano, al familiar, ¿sí? Mirar un poquito más allá, a ver qué es lo que siente esa persona. Generalmente somos muy ciegos a lo que les pasa a los que nos rodean. Y ese es uno de los problemas en cuanto a que el depresivo siente que no puede hablar con nadie porque no está nadie al lado. Están todos ocupados con sus cosas y nadie me ve, nadie me pregunta cómo me siento. Y a veces simplemente esa pregunta, ¿estás bien?, o hablarle directamente del suicidio. ¿Has pensado en quitarte la vida? ¿Pensaste en matarte? ¿Y qué ibas a hacer? ¿Qué pensabas hacer? O sea, hablar sin tabúes, ¿sí? Porque este tema no se habla mucho y es importante, como le digo, porque de esa manera podemos prevenir y podemos ayudar justamente a que este paciente que lo viene intentando encuentre una salida. Y eso depende mucho de nosotros, ¿sí? No simplemente porque somos médicos o porque estamos estudiando la carrera. Cualquiera puede ayudarle a alguien a que cambie de idea. Importante siempre que nosotros queremos ayudar, pero a veces el paciente se pone en una negativa, es cierto. Podemos querer ayudar a muchos, ¿sí? Pero es importante que el paciente permita esa ayuda. Entonces, ahí también
está en juego este tema de no juzgarlo, ¿sí? Nunca juzguen, no seas loco, ¿cómo vas a hacer eso? Eso escuchamos mucho, no, este tarado se quiere matar, me dijo. Deja No, hablar al pedo. sí, hay que abordarlo, ¿no? De otra manera, porque esto pasa mucho, nosotros caemos constantemente en esa crítica, en ese juzgar al otro, o lo comentamos con los demás, ¿sí? Ay, mirá, fulano parece que le pasó algo, que tiene unas ideas, que se tomó algo, ¿viste? A veces lo contamos Yo de pasé manera de cosas más broma. graves que vos, las Sí, superé. Ah, sí, no pasa sí, nada, sí. es el minimizar. La comparación, sí. Y es minimizar lo que al otro le está pasando. Para el otro es todo. Se quiere matar, no quiere más esto. Y como les dije hoy, siempre la mejor salida es salir de esto, ¿sí? Huir. Siempre que hay un problema, ¿qué hace? Pegamos un portazo y nos vamos. Bueno, lo mismo ocurre con la depresión, ¿sí? Termino con esto y ese cambio de actitud que decía Antonella es muy frecuente, ¿sí? De golpe cambió de pensamiento porque ya lo decidió, ¿sí? Ya está la solución. Solo va a esperar el momento y lo va a realizar. Así que ante tu respuesta, muchos llevan a cabo, la mayoría lo terminan realizando, pero justamente porque está faltando esto, la ayuda, la intervención y la escucha, ¿sí? Al paciente o simplemente el pedir ayuda. Y que nosotros seamos esa ayuda, que cambiemos este paradigma, que no repitamos los patrones, que seamos el cambio. Acá pusieron en el chat, ¿por qué si hay tanto suicidio, depresión, no se cambian algunas cosas en la facu? Bueno, justamente con el trabajo de investigación que yo estoy haciendo, y ya mandé a preguntar a ver si puedo hacer mis encuestas con el número que saldría, que espero, que tengo la fe que va a ser demasiado alto, se puedan cambiar cosas. El tema es que cuando ya están las cosas preestablecidas es muy difícil cambiarlas. Por ejemplo, hay muy pocos doctores que son, que se toman el tiempo para hacer, o son los justos que se toman el tiempo para ser docentes. No le podés, encima le pagan, qué sé yo, 30 pesos la hora. Ay, no le podés exigir que mejore la didáctica o lo que sea, directamente acepta. Se acepta y bueno, es lo que hay. O sea, me gustaría que se puedan cambiar algunas cosas, pero hay que mirar el contexto, o sea, no se puede hacer mucho, que no le voy a mentir. Sí, si pueden mandar el correo, sí les agradecería y yo le mando la encuesta y vamos a evaluar todos estos aspectos. Así vemos si podemos hacer un cambio. Sí, y algo más O deja un correo, Antonella, donde te puedan enviar, eso, también puede que ser. te envíen a vos directamente, Anto. Ah, dale. Lo otro que también nosotros estamos formándonos, ¿sí? O algunos pronto seremos médicos también, pero es importante que nosotros aprendamos de esta charla y que no repitamos eso que decía Antonella al principio, ¿sí? Que nosotros también podamos ser algún día quizás docente o estemos enseñando también a otras personas, que podamos tener esa empatía con los demás y poder también hablarles, ¿sí? Hay muchos docentes que nos contienen mucho a los alumnos, hay otros que no les interesa nada, van a su clase y nunca más los ves, pero hay muchos que sí están, ¿saben? Que sí están, que le podés contar tus cosas, les podés preguntar y te van a escuchar. Por ahí son los menos, pero siempre están, chicos, ¿sí? Siempre hay alguien que te escucha y bueno, y eso es lo más importante para poder salir de esto. Sí se puede salir, o sea, que esta charla no termina así muy triste, digamos, sino que podamos entender de que se puede, ¿sí? Sí se puede, hay que trabajar en ello, hay que dedicarse también, sí, pero sí se puede salir, ¿sí? Nosotros tres somos un ejemplo de esto y sabemos que hay muchísimas más personas que les ha pasado o que están pasando por esto. Así que sepan que se puede salir. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una consulta. Hola, buenas tardes. Yo también, perdón. No, dale, anda. Bueno, primero que nada agradecerles porque la verdad que es algo muy fundamental la salud mental y qué bueno que hayan hecho esta charla. Me parece que más en este contexto de pandemia y asumiendo todo lo que implica la carrera, es muy importante la salud mental, ya que ante esta situación se presenta desmotivación y todo lo que implica. Yo quiero saber si la facultad cuenta con algún tipo de gabinete psicológico o algún área que prevenga esto o si es algún tema que está totalmente exento de la facultad o como que no le dan mucha relevancia. Por un lado no sabría si da abasto también, o sea, de parte de la facultad son muchos alumnos y son pocas personas a cargo.
No sé qué dice Ana. En la facultad tenés... Ah, sí, yo no habré pasado por allá. No, joda. Bueno, tenés 2 psicopedagogas, Dayana Marelli y la otra no me acuerdo el nombre, y después creo que tenés una psicóloga, 2 psicólogas. El tema es que no, cuando yo creo que fui a preguntar, no, sí, ya me acuerdo lo que pasó. No te dicen tu diagnóstico. Si pueden ir al consultorio externo, vayan. No, no les voy a mentir. No te pueden decir tu diagnóstico y es como contención, te dicen, bueno, está todo bien, o lo que sea, te vamos a tener que derivar a un psiquiatra externo, a un psicólogo fuera de la facultad. Por eso en lo que es en México, que yo había puesto el ejemplo, ellos sí tienen como su gabinete especializado con psiquiatras y psicólogos para los estudiantes. Acá es como que te diagnostican, tenés factores, no te diagnostican, no te pueden decir el diagnóstico, te dicen directamente que te tiene que haber otro psicólogo afuera. Es como que detectan el estudiante de riesgo, el que va directamente, el que se anima a ir al psicólogo, y ahí va. Otra cosa, además, es de que hay un tabú de ver al estudiante. Encima tiene las puertas de vidrio, te ven de afuera y hay como este tabú de que qué dirá la gente que me ve en el gabinete psicológico, qué me habrá pasado. Esas justamente son las cosas que deben cambiar todavía, ¿sí? Esta charla también tiene un poquito de eso, de querer modificar algunas cosas porque sabemos que se necesita mucho en los estudiantes y en esta ciudad. Se necesita mucho esa contención para los alumnos. Y por ahí también está el tema del gabinete psicológico en el hospital, que es gratis, como dijo mi compañera, también tenés ese acceso, y si no, como dijo, a lo mejor por ahí hacerlo particular si está al alcance, ¿no? Pero si no, tenés esa herramienta también en el hospital. Los psiquiatras también vienen una vez al mes, pero bueno, hay desde ese punto de vista algo de ayuda. Pero sí sería importante modificar y tener un gabinete un poco más importante, digamos, para abordar esto en los alumnos de la facultad, con una privacidad de repente diferente y una mayor, yo creo que hay mucho también desconocimiento por parte de lo que está pasando. Por eso hoy decía que los estudiantes sabemos todo lo que acá pasa, pero a veces sentimos que los de la facultad no tienen idea de lo que está pasando afuera. Los docentes no saben, los directivos están muy ocupados, y hay mucho de esto en el pueblo, y nosotros que somos estudiantes lo vemos en el compañero, en el que se quiso matar, en la instancia de aviso, y eso a veces no trasciende, o no llega a los directivos, y por eso esto queda en la nada, ¿no? Por eso es importante que también haya más interiorización por parte de la facultad en todo esto que está pasando, y cada vez más, lamentablemente. Bueno, acá dice, a partir de un diagnóstico sin haber hecho terapia y superado con cambio en el estilo de vida. ¿Es habitual seguir teniendo episodios? ¿Hay un momento preciso para recurrir a tomar el control terapéutico? Bueno, si certificaste, si fuiste al psiquiatra o al psicólogo que te dijo, bueno, tenés depresión, porque primero tenés que tener el diagnóstico y lo superaste, entre comillas, y comenzás a tener, sí es habitual, tenés como más probabilidades de que te vuelva a suceder. Pero ahí está en el tema de las recaídas. Cuando ya dura más de 2 semanas, ya entraste en depresión, porque esas recaídas no es que te duran 3 días, te duran un día, te duran semanas. Y ahí vas a entrar en ese ciclo otra vez de, si yo una vez pude superar esto sin ir a terapia, entonces esta vez va a pasar lo mismo, no voy a hacer nada. Y ahí se va volviendo un círculo vicioso, que vas a ir enterrándote cada vez más y más y más. Es habitual, pero cuando uno ya sale de lo que es esa depresión, tenés días malos y termina ahí, por así decirlo, porque uno sigue yendo a terapia. Si fuera en un mundo ideal, toda la gente iría a terapia. Pero bueno, ¿mis compañeras quieren decir algo? Justamente eso iba a consultarles. ¿Qué consejo le darían a los chicos ustedes desde el punto de vista como estudiantes, no como médicos? ¿Qué le dirían a los chicos? Anda al psicólogo. Anda al psiquiatra. ¿Qué está esperando? No, en serio, anda al psiquiatra. Doctora, de verdad, digamos, con todo el respeto, ¿no?, que merecen los chicos que les están escuchando, es un tema muy importante el que ustedes están hablando.
Es un tema en el cual uno tiene que hacer un poco de catarsis uno mismo, ¿sí? Porque cuando uno no puede, realmente tiene que recurrir a la ayuda. Y realmente comparto con vos, Antonella, cuando decís por ahí, no todos los docentes están, yo también fui alumna, sé lo que es la facultad, conozco profesor por profesor, y la verdad que hay algunos que conozco más, ¿no? Y la verdad que duele ciertas cosas, que yo creo que eso es lo que le lleva a uno a encerrarse y evitar seguir luchando, ¿no? Es como que uno se siente inclusive hasta desmerecido por algunos docentes. Uno dice, ¿por qué será si yo estudio tanto y quiero demostrar que sé y no tengo la posibilidad? Y yo creo que ahí es el momento, y creo que a partir de tu trabajo esto de a poco va a cambiar. Creo que entre todos los que están acá, fíjense, chicas, y les felicito, en su momento tuvieron 109 participantes en su charla, extraordinario. Y esto va a depender de tu trabajo y de la gente con la cual empieces a trabajar a partir de ahora. Y así como dijo Ana, nosotros tenemos que darle la perspectiva, en el caso de ustedes como todavía alumnas de la facultad, porque es como que en su momento el suicidio es como que va atrapando y matando a todos los estudiantes de medicina, pero eso es lo que no tiene que ocurrir, porque ustedes saben, ustedes llegaron a PFO, y la medicina es tan grata, es tan buena, por así decir, es tan linda. A mí la medicina me da vuelta la cabeza y ustedes saben, me encanta. Sí. El inconveniente es tratar de identificar la sintomatología que ustedes refirieron, ¿no? Que puede llegar a tener un compañero, nuestra pareja, un vecino, nuestro compinche. Como vos bien dijiste, Anto, desde mi familia, me tocó muy de cerca lo que comentaste, pues la verdad que es así. La persona que tiene esa depresión ya importante, cuando tiene un cambio es por algo, y la verdad que esas personas llegan al suicidio. Y la verdad que comparto, viví de cerca en mi familia, y la verdad que es muy triste. Y esas personas de alguna u otra manera, aunque ustedes no quieran creer, chicos, ellos ellos hacen dándote ciertas tips para que uno se dé cuenta que necesitan ayuda. Y a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿qué fue lo que nos ocurrió que no nos dimos cuenta? A veces venía a tomar un mate, y nosotros decimos, ¡fua! Esto nos está jodiendo otra vez. No, algo está pasando. No sale como antes, si sale, y sí, todo bien, me voy antes, ¿saben? Mañana tengo que estudiar y por ahí no es así. ¿Es o no? Ocurre. Totalmente, sí, Entonces sí. yo creo que también depende de eso, ¿no? Ponernos en el lugar de la persona, acompañarle, ser un poco más amigos. Como dijo en su momento Bilinsky, no hace falta ni preguntarle ni por qué, sentate al lado, acompañarle, tomate el tiempo. Y recuerden, los que nos están escuchando y son estudiantes de medicina, la medicina es buenísima, ¿sí? Hay que saberle poner el hombro también, hay que buscar ayuda y no hay que tener vergüenza, más que nada. ¿Sí? No hay que tener vergüenza. Si hay algo que uno se siente mal, uno tiene que ir y decir. Por ahí uno no tiene el momento, en el momento la persona afín para contar, porque uno dice, ¿y cómo le voy a contar a mi compañero que está superado en actividad otro problema más, pobre? Y hay veces que con el solo hecho de hablar podemos llegar de a poquito, ¿no? Sacarnos esa opresión que nosotros tenemos adentro y buscarle otra salida. Así que les felicito nuevamente, el tema es extraordinario. Espero que sigas adelante y los cambios que tengan que haber lleguen digamos, a su propósito, porque la verdad que Gracias, doctora. es algo muy importante esto, Anto. Así que le agradezco a los chicos que estuvieron presentes, le agradezco a ustedes nuevamente y gracias, chicos. Les dejo que Ahí se vamos a despidan. terminar de contestar. Bueno, vamos a terminar de contestar estos que preguntaron algo importante. Sí. Bueno, con respecto al tema del estudiante, lo que a mí me hubiera gustado escuchar en su momento es que te tomes el tiempo para estar enfermo, que si salís mal en un examen, porque la mayoría son esas cosas o pues, los desencadenantes, porque la depresión no es un día para otro, sino como que uno va
acumulando un montón de cosas, va aguantando, aguantando, aguantando hasta que lo mínimo que hayas roto con tu pareja, que un examen o lo que sea, viste que después la noticia dice, bueno, se intentó suicidar. Sería que con respecto a los exámenes, vas a tener otra oportunidad. El mundo no, vos no vas a dejar de existir, el mundo sigue girando, date una oportunidad, tenés que ser comprensivo con vos mismos. Como si vos te vieras un espejo y vos fueras tu propio paciente, ¿vos te gritarías como te estás gritando ahora? No. Vos le dirías, va a estar todo bien, tranquilo. Y ese es el defecto que nosotros tenemos al desmerecernos a nosotros mismos, pero cuando a la otra persona le tratamos re bien, pero a nosotros mismos nos tratamos como si fuéramos basura. Hay que tenernos paciencia. Cuando estamos enfermos hay que tener la mayor paciencia del mundo, la misma que tendrías con un paciente, o con otro amigo, o con lo que vos te quieras imaginar. Vas a salir bien en ese examen, va a salir todo bien. Y si no sale todo bien, está bien, vas a tener otra oportunidad. Como decía la doctora, la medicina es linda. Tómate el tiempo, si podés, claro. Y acá preguntó otra compañera si estamos con personas presentes a cometer un suicidio, ¿qué debemos hacer? Bueno, hay que alejar todos los elementos punzocortantes, como estaba diciendo, y comunicarse rápidamente con un psiquiatra o un psicólogo. Cualquiera de los dos vos le llamás y le decís, es urgente, mi hermano se trató de suicidar, se agarró un cuchillo y está llorando, está al lado mío, está llorando, está intranquilo, está con una crisis nerviosa, ¿qué hago? Te va a decir, tráele ya al hospital, si está trabajando en el hospital, tráele ya a mi consultorio y ellos ya te atienden, porque es urgencia, es urgencia. Aparte, con porque respecto a eso, claro. Sí, con respecto a eso también, me ha pasado también de cerca de alguna amistad, que siempre hay como un último manotazo de ahogado, ¿no? Voy a llamar a alguien, ¿sí? Cuando lo voy a cometer, esto pasa mucho, entonces te llaman, mira, podemos hablar, podemos tomar un mate, y nosotros le decimos, no, mira, no tengo tiempo, voy mañana, y mañana a veces es tarde, ¿sí? Y esto yo lo viví con una amistad también, de que necesitaba hablar en ese momento, y llamó a otra persona, y esa persona no pudo ir en ese momento, entonces lo hizo, ¿sí? Se terminó suicidando. Entonces, muchas veces hay un último intento por querer supervivir, ¿sí? O sea, sobrevivir, perdón. Entonces, algunos están en una crisis, ¿no es cierto? Como dice Anto, hay que llamar siempre a un profesional que pueda abordarlo, no es solamente agarrarle para que no lo haga, sino tratar de ayudarlo también profesionalmente, y si te llama, siempre trata de estar, ¿sí? Como decía la doctora, por algo es, ¿sí? Algo pasa, algo está pasando que necesita hablar. Entonces es importante estar, ¿sí? Apoyar, contener. Eso quería agregar nada más. Bueno, creo que con esto estamos. Muchísimas gracias a la gente que nos acompañó. Espero que les haya gustado la charla, espero que hayan aprendido algo. Y bueno, en algún momento vamos a dar otras charlas, supongo, y espero que en octubre poder presentar los datos sobre la facultad. Ahí pusieron una consulta, una última. A ver. Lady, ¿querés decir algo? Te pregunto por acá nomás. Yo ¿Sí? tenía compañeras que querían estar en la charla y no pudieron. ¿Será que la pueden subir a algún lado y para que las vean o algo? Porque a mí la verdad me encantó y quisiera compartirlas con ellas, digamos. Está Creo que grabando sí. el Zoom, pero el Zoom es institucional y tengo que averiguar. No sé si Anto puso a grabar particularmente. No. No, Así que si la institución me da el video, sin problema.